camines más y maduren las distancias, por más que recuerdo hoy lo borren las pisadas. No pares, no, no pares, no. Debes seguir, quieres poder salir. Ya no ves, nena, ya no ves. Este mundo gira al revés. Aunque ya no suenen más en las noches mis canciones, aunque no se escriban más dulces besos de amores, aunque pase un día más y maduren las distancias, por más que hoy no llores y se borren las pisadas. No pares, no, no pares, no. Debes seguir, quieres poder salir. Ya lo ves, nena, ya lo ves. Este mundo gira al Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello! This is Scout Radio. Scout Radio on Scout Radio at Big Camp. Llegan los mejores sonidos del universo. La mejor música clásica. Grandes maestros. De lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Grandes maestros. Aquí por Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa.
Hay 3 tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. Un buen negocio solo puede tener éxito si tiene un buen asesoramiento contable. Estudio Contable, Fleitas y Asociados. De la licenciada María Gloria Fleitas. Servicios contables, apertura y cierre de negocios, actualización de datos, contabilidad en general, asesoramiento impositivo. Estudio Contable, Fleitas y Asociados. De la licenciada María Gloria Fleitas. Llámenos al 0981-492-397. Toma pa' que tengas, pa' que te entretengas, porque necesito dejártelo dicho. Necesito tiempo, necesito espacio, como cualquier perro necesito sol. Y tengo frío, lo que no necesito. Necesito aire, agua y tierra, como un perro, como un ave, como yo. Solo tengo tiempo, aire y libertad. Solo tengo brisas, besos y caricias. Solo tengo bosques, cielos y delirios. Solo tengo ríos dentro y fuera mío. Y tengo pocos amigos, los que yo necesito. Necesito aire, agua y tierra, como un cerdo, como un perro, como yo. Y tengo amigos, perros, lunas y ríos. Necesito aire, agua y tierra, como un cerdo, como un sauce, como yo. Que la nube de tu nombre calma al sol y a la luna yo. De mi mente se ha fugado la razón y de tu cuerpo se ha fugado toda sensación. Los fragmentos del Big Bang de tus sueños llevan hoy frágiles semillas, germinando y brotando el rigor de tu mundo interior, lleno de pasión. Ay, querido amigo, te veo más allá, te llevo en un suspiro y en el corazón. Que el peso del recuerdo cargue hoy y broten las heridas, serán heridas hechas con amor. El sonido de tu voz, la alegría alrededor, gracias doy a la distancia ingrata del ayer que no cerró la puerta. A Dios doy gracias por no decir
te puedo ver, así te vuelvo a ver. Oh, ay, querido amigo, te veo más allá. Te llevo en un suspiro, oh, y en el corazón. Ay, querido amigo, nos vemos más allá. Te llevo en un suspiro, oh, y en esta canción. Busca respirar sin lograr cerrar las heridas. Negar la salida a intentar encontraré el camino hacia el cielo. Este es mi lugar. Borrando tu sueño.
Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello. This is Scout Radio. Scout Radio. On Scout Radio. At Big Camp. La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales. La tertulia de Salvatore, entrevistas, comentarios, opinión. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lily Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lily Coiffeur.
Planta una semilla y mira todo el día para ver si llega a brotar. Él está pendiente de ese amor que tiene, porque así las cosas se dan. Vaga por el mundo y frena 2 segundos para el cigarrillo armar. Está convencido de ese rumbo quiso tomar. Surge la mañana, pinta la manzana y solo así se puede aguantar. Si es que duda de algo, no va a disfrazar. Y en la mañana, tapa la guitarra, no necesita nada más. Sé que va de viaje, siempre a todas partes, y creo que esta vez es para siempre, quieras o no, está en tu mente. Planta una semilla y mira todo el día para ver si llega a brotar. Él está pendiente de este amor que tiene, porque así las cosas se dan. Vaga por el mundo y frena 2 segundos para el cigarrillo armar. Está convencido de este rumbo quiso tomar. Surge la mañana, pinta la manzana y solo así se puede aguantar. Si es que duda de algo, no va a disfrazar. Y aunque no encuentren sombra para estar y un buen lugar para cantar, tereré y guitarra le hacen el aguante. Difícil olvidar, difícil perdonar, difícil cuando alguien te hizo mal. Yo sé que te fallé, yo sé que hice mal, yo sé que todo fue mi culpa. Y ahora que no estás, todo se vuelve gris. Y ahora que no estás conmigo más, mi anhelo es volver a estar contigo, volverte a hablar. Mi anhelo es volver a estar contigo, volverte a hablar. Yo sé que te fallé, yo sé que hice mal, yo sé que todo fue mi culpa. Y hoy te pido yo otra oportunidad para poder volver a comenzar. Mi anhelo es volver a estar contigo, volverte a hablar.
Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello! This is Scout Radio. Scout Radio. On Scout Radio. At Big Camp. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. Llegan los mejores sonidos del universo. La mejor música clásica. Grandes maestros. De lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Grandes maestros. Aquí por Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Tanto tiempo, tanto amor, tanto odio, sin razón, tantos tontos, vos y yo, todo es verso, poca acción. Tanta guerra,
destrucción, rompan filas, solución, sueltan bombas de rencor, justifican el honor. Algunos odian más que otros. Algunos viven más que otros. Algunos más que otros. Algunos son más que deuda externa, religión, sexo, drogas y rock and roll. Algunos odian más que otros. Algunos viven más que otros. Algunos más que otros. Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón, os quiero decir adiós, porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que vivir. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Me gustaría volver a verte sonreír. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí.
fondo del cristal y solo bebo todos los besos que no te di. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto hago. Y ahora que ya no estoy junto a ti, vivo cada vez que habláis de mí. Y muero otra vez si lloráis. He aprendido al fin a disfrutar. Y soy no llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Nunca me olvides, me tengo que marchar. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Somos una radio diferente. Ecoloto News Radio Online. Una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello! This is Scout Radio. Scout Radio. On Scout Radio. At Big Camp. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecoloto News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes,
que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno municipal trabajando por Hernandarias y su gente. Sembarakami, penasemo inu, angabei, sejaveonyandu. Osemborai hu, oikobañemi, chequewe peana, amosarambi. Epai epuaja ya pesaka, tere kukami, arriba pena, yo te comi ani Se quebrantaja, ella cometame se cambapora. Lucero, mi visa tachere sape, y momora pivane ma epaye, eucante se vea mano mueve, Y los sapos de la humilde. Coetio muangue, año boba, Sochita taupa, acorochire. epai epuaja ya pesaka, tere kukami, ani pena, yo te comi ani Se quebrantaja, ella cometame se cambapora. Lucero, mi vista tachere sape, y momora pivane ma epaye, eucante se vea mano mueve, Y los sapos de la humilde. Epai epuaja ya pesaka, tere kukami, ani pena, yo te comi ani Se quebrantaja, ella cometame se cambapora. Lucero mi invita a hacer esa pe. Y momora privane ma epaye. Eucante se ve a mano volver. Y los sapos te va. Sembarakami, asietende puma. Y guapa y te vas en Brasil. Aro pura geita kusia kai guete va mumbrio putaba guavira potu. Timboyero a tape ario iba. Upepe baisa oseoñembo.
mi asciende puma en bocana lleve cocherezal copiche guipa hacia yantuba ajesaga uiwabira pote. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the call to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the call to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the call to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sabi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción.
las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción por el hombre de tu madre. Amigas, amigos del Alto Paraná, del Paraguay y del mundo, tengan ustedes muy buenos días. Silvio, bate cóbane. Buen día, Rodolfo, buen día a la audiencia de Ñaconutunios. Ñaconutunios. Cultura Sí. y algo más nuevamente. Cultura y algo más, sí señor, sí señor. Sí. Así que... Para todos los amigos que están ahí ya... Prendidos. Prendidos, hace rato ya están algunos. Sí. Hace rato ya están mirando nuestro programa. Silvio, un clima formidable. Sí, sí, sí. Espectacular está. Pues no hay Agradable. sol fuerte ni hace frío. No hace frío ni calor. Exactamente. Y estamos en pleno invierno. Sí, 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 sí. Pero... Semana pasada, pues, sábado, domingo, no hay otra música y te ayer, ¿o qué será? Sí, hacía mucho frío. En de cada Yuresa. Sí. Sí. Un frío muy importante. Mucho frío, mucho Sí. frío. Realmente. Estuve por mi valle, Silvio. Pues sí, sí, estuvimos recordando justamente. Sí. El sábado pasado que vos estabas por YouTube. Vos La sabés tierra que del hechizo. la tierra del Itacaru. Del Itacaru. La tierra del Itacaru. Del Itacaru. Sí, señor. Sí. Vos sabés, Silvio, que y esto pe pasa. O sea que yo hice la pepe asunto ¿De qué? allá ve. Y vos sabés que yo me comprometí contigo, me recuerdo Sí, muy sí, bien, sí. pero después Sí. yo te voy a llamar de tipo te había dicho. Sí, 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 sí. Durante el programa, hacer Sí. el programa y yo te iba a llamar. Mamoyo se mandó. No, seguro. ¿Sabes qué pasa? Cuando nos vamos a nuestros valles, pues nos quedamos enganchados. Sí, enganchado. ¿Verdad? Te quedas vos Sí. ahí disfrutando la compañía de tus familiares, estás ahí con tus amigos, te pones al día con algunos chismes. Efectivamente. ¿Verdad? Muchos chismes vos te enterás Sí, ahí, te enterás más o menos último, más don fulano, ña Sí. fulana. Realmente muchas cosas positivas y negativas también. Claro, claro. Te cuento que yo tenía que viajar el sábado, Ujú. pero adelanté mi viaje. Resulta que falleció un amigo mío. Ajá. Falleció allá y tiene un hermano acá en Los Cedrales. Sí. Entonces me llamó él y le digo allí, Sí, sí, sí. y le llevé al amigo, así que por lo menos eso hice. Y de positivo es que una persona que andaba buscando durante 36 años a su Ujú. señora madre, Ah, sí. a su madre biológica, Sí. estuvimos también por ahí indagando, averiguando. Así que nuestro saludo, Silvio, para Sunilda Ojeda, Ah, que Sunilda. le encontró a su mamá. Le encontró a su mamá. Después de 30 y cuánto. 36 años, 36 si años. no me equivoco. ¿Y si no me cuáles fallo. fueron las circunstancias de haberse separado? La verdad que ayer yo tuve contacto con la señora, con la amiga esta, Ujú. pero no averigüé todavía a fondo Ujú. el caso de ella. Sí. Lo cierto fue de que cuando ella tenía 2 años, tengo entendido, Ujú. de que se había separado de su señora madre y bueno, a partir de ahí se quedó ella apartado, valga Ujú. la reiteración de ella. Sí. Y bueno, llegó el momento en que empezó a trabajar, Ujú. a buscar, hasta encontrar el paradero de su mami. Sí, qué suerte. Hubo un encuentro. Vos sabés que yo me interioricé porque tengo una sobrina, Ujú. que es la doctora Marta Sunilda Benítez. Nuestro saludo también para ella. Ujú. Para toda la gente linda de YouTube. Sí. Y para ella en forma especial porque ella estuvo divulgando el aviso de que la señora le anda buscando y con intenso deseo de encontrarle a su mami. Ujú. Y ella envió el video que los colegas de Telefuturo estaban emitiendo. Sí. Y bueno, a raíz de eso, la búsqueda tuvo su
respuesta positiva. Qué bueno. Así che, que... qué bueno. Y bueno, tenemos que saber un poco cuáles fueron los pasos, por dónde anduvo, para averiguar. ¿Qué te parece si le llamamos a... Sí, ¿Le podemos? Sin ningún problema. Silvio. En otro bloque le vamos a llamar. Vamos a preparar una musiquita, Silvio. Sí. Entonces, y en eso yo voy a tratar de solicitar la comunicación con ella. Bueno. Voy a buscar dos músicas voy a poner para que nos dé tiempo de... Y que nos cuente un poquitito la historia, ella, de cómo fue, inclusive el encuentro, cómo fue el grado de emotividad que seguramente no dudo tuvieron. Claro, entonces, todo eso vamos a estar averiguando con ella. Dale, vamos a una breve pausa entonces, ¿sí? Dale, vamos. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Sobre su espalda dos trenzas sueltas, cual negra sierpe jugando está. Son las cadenas, lazos traidores de la graciosa que guaverá. Brilla el engarce de su peineta, cual un violado burucuyá. Cual media luna bajo los rizos de la hechicera que guaverá. Cual media luna bajo los rizos de la hechicera que guaverá. Con los arcillos de tez pendientes, finos corales brillan al par. Nadie es tan rica con esas joyas como la hermosa que guaverá. Nadie es tan rica con esas joyas como la hermosa que guaverá. Cuando preludian agrestes cantos con los raseos del baracá, con que donaire se balancea la seductora que guaverá. Cual palomitas que hacen su nido bajo su blanco tipo y yeguá,
Se ven los pechos frescos botones de la graciosa que guavera. Se ven los pechos frescos botones de la graciosa que guavera. Con su mantilla sobre los hombros, cual una esbelta reina oriental, pasa triunfante con gallardía la dona airosa que guavera. Pasa triunfante con gallardía la dona airosa que guavera. Flor de los valles, mágico encanto de esta heredad. Nadie resiste las seducciones de la hechicera que guavera. Y es para el culto sacerdotista, para los goces flor tropical. Ritma plegarias con las caricias, la bondadosa que guavera. Ritma plegarias con las caricias, la bondadosa que guavera. Diosa bendita de los hogares, fiel heroína, patria de estar. Es bella imagen de nuestra tierra, la cariñosa que guavera. Es bella imagen de nuestra tierra, la cariñosa que guavera. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz.
Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así, de la tierra en que nació un indio, pobre y humilde, un trovador. Estamos de regreso con Cultura y algo más por Ecurutu News Radio Online, una radio diferente, una radio que piensa. Saludos a Cristian Benítez. Cristian vive ahí en sintonía. Sí, está en la Expo. ¿En serio? En la Expo. Mariano Roque Alonso. Mariano Roque. Mariano sí. Ellos estuvieron allá haciendo una, ¿cómo se llama? Una presentación de una obra teatral con el grupo. También. Sí. Con aquel grupo que la otra vez. Sí, tal cual. Ha realizado su presentación acá en Ciudad del Este. Sí, señor. Ya. Sí, señor. Qué lindo. Así que nuestro cariño para Cristian y para su elenco. Sí, señor. Acá me viene un mensaje, Silvio. Espero que sea de la amiga. Sí, ella es. Silvio me pregunta qué hora. Y ahora, cuando quiera, nomás. Ahora le voy a decir. Ya no hay no. Sí, lo importante es que ella nos dé su testimonio. Sí. Así que eso es lo importante. Es un hecho que no se da mucho en este país, donde la gente a veces deja de verse con sus familiares por mucho tiempo. Por mucho tiempo, realmente. Silvio, y ella me dijo que le había escrito, que se había comunicado con ella. Una persona de acá de Ciudad del Este, de Ciudad del Este, que tiene un caso muy similar. Sí. Así que me dijo ella sí la posibilidad, pero tiene que contactarse con nosotros para poder hacer alguito. Claro. No le prometemos el resultado deseado en definitiva, pero le prometemos que algo vamos a hacer a favor. Claro. No, lo importante es que la gente se encuentre después de mucho tiempo, ¿verdad? Madre mía, no me imagino, Silvio. La emoción que uno debe sentir, ¿verdad? Experimentaría, pero... Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, nuestras plataformas para escucharnos, Rodolfo, www.nakunuturadio.com, www.nakunutunews.com, a través de turradio.com.pi, PY. Sí, paraguayonline.com.py. ¿Pueden vernos? Sí, pueden vernos a través de Facebook Live y YouTube y también en las páginas, ¿verdad? Y ese tema de iPhone, porque hay gente que tiene aparato iPhone y que tiene un sistema totalmente diferente, entiendo. Sí. Y pueden vernos a través de TuneIn. Tienen que entrar en TuneIn, buscar Ecurutu y ahí van a escucharnos. Silvio, hago mención del número de contacto porque si quieren auspiciar este programa, que en realidad es muy escuchado y muy visto. Sí. Muchísima gente sintoniza nuestro programa, ya sea auditivamente o visualmente. Sí, señor. Y bueno, para los amigos comerciantes y otro tipo de personas profesionales que tengan interés, que desean realmente disfrutar del éxito, tienen que tomar contacto con nosotros. Claro. 0975-430-448. Deja el año en el número. Sí, claro. Muy bien, Silvio. Eso está ya ahí en la imagen, aparece así. Va pasando el número. 0975-430-448. Facilísimo. Contactar con Rodolfo Ortiz. Claro.
Bien, saludo al ingeniero Javier Villalba. ¿Está en sintonía? Sí, Javier, claro. Javier, no vaya a ser más ingrato, hermano. El ingeniero. No, vayan a reclamarle así tanto. No. Pasa que él tiene múltiples actividades. Yo le vi. Yo entiendo, Silvio, pero yo ese tema de ingratitud a mí me acompleja. Te digo, porque el amigo por lo menos no te tiene que saludar. Si me metió los amigos, voy a saludar, será. O si no me saludan. No, pesa con lo mismo. No, así te digo. Así no me lo. En serio te digo. Yo, por ejemplo, te digo bien, yo a veces soy malo con esa cuestión de saludarle a la gente en su cumpleaños, por ejemplo. Yo no me acuerdo de los cumpleaños. Sí. Ahora Facebook es el que me recuerda todos los cumpleaños. Gracias a Dios. Después eres copia. Pero yo no me acuerdo, legalmente yo no me acuerdo de los cumpleaños. Inclusive te digo más. Solo de mis hermanos y de mi mamá, y lo que sé, los cumpleaños. El resto casi no sé luego. De mis primos, mis hijos, eso es lo que sé, ¿verdad? Sí. Hasta mi hijo medio que dudo también. A veces te deja. Porque en realidad entre Sara y Luis nacieron en el mismo mes. 2, 3, 4 días de diferencia nomás tiene. Y eso a veces te dejan outside. Sí, no sé si el 21, el 22, o el 20, 24, o 20, 25, 21, 25, no sé cuál de ellos. Hoy es el 12 de julio, pero 13. Hoy es 13. 13 de julio. 13 de julio. Sí, señor. Sí. No, pero complica eso. Complica. Marcelo, por ejemplo, el 15 de julio. Y el 15 de julio. El 15 de julio, ¿verdad? Eso yo sé muy bien, ¿verdad? Sí. Pero mi hermana sé que el 21 de julio. Y sé que de mi tío, un tío también es el 21 de julio porque es el mismo día, ¿verdad? Después, a ver, ahí ya me perdí, ¿verdad? Por ejemplo, el 5 yo sé que es el cumpleaños de mi suegro porque el mío es el 7. Así, o sea, te digo nomás, esas son las... Acá tengo una llamada, Silvio, de un compañero. Quería atenderle. Bueno, atenderle nomás yo ya... Bueno, sí, estamos justamente en cultura y algo más. Ahí Rodolfo está atendiendo ya a una persona ahí que se anda al aire, va a hablar con él. Bueno, y nosotros desde Ñecurutu News le hacemos llegar esta promoción. Hoy es tu oportunidad para sentirte mejor, bajando de peso y dejar de comer. Sin dejar de comer, mejor dicho, dormir bien, poder agacharte, ponerte esa ropa que te gusta, no tiene precio. Con el doctor Fabián Franco podés consultar al 0983-603-896, sin pastillas ni cirugías. Grupos de apoyo y seguimiento garantizan su éxito. No esperes más para sentirte mejor. Doctor Fabián Franco. Así que aquellos que quieren bajar de peso, quieren sentirse mejor, pueden pasar, consultar con el doctor en el 0983-603-896, ¿sí? Bueno, vamos a una breve pausa musical, ¿les parece? Y volvemos enseguida. Hablo con ella. ¿Cómo se llama ella?
puede mí ese corazón de mondiquiva. Aupe vivente acaba y te coisa brita. Shanghai parante mi pora a copijarete. Quiero que japeña saime mi me ya yo esa pe. Ay cojan mama aupe vivente o pachequepe. Sepai pe guay san de yurumiren te ayerue. Zapati pento yo guaiteba Iña que huepe o no huepaba y uje y así Ajea cuaminte se masi y se no ingoveba Ay cojan ma como un no por año y allí Tengo nieva tu y me posiba se ya jaema Vera picueri añe jumbita cuñata y Añaretame a shiririrme se cambio y quema Si kwa moñata hemo shiran de yurumi De yurumbite siembora y cupe o heiti boba Hoy narajata kwa serembere y irakue Obi ay tere ese o cambu bambu e vipora Yambase mi vana shemba e taraka ebe Ha kuevo kumongbiri mashere kohare Hoy narajata se anga pite hemwe mi Media kongweka tu ikurusuta koshe sibare Jepe mande yamere sarai manga shegewi Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes,
que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno municipal trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Savi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Cultura y algo más nuevamente con ustedes por Yacurutu News Radio Online, una radio que piensa, una radio diferente. Silvio, ¿estamos en comunicación con la amiga Suni? Sí, ya estamos. ¿Sí? Hola Suni, ¿qué tal? Rodolfo te saluda. Hola, Sunilda. Hola. Sunilda. Parece que no nos escucha. Espera un ratito. Vamos a tratar de acomodar. Sí. Hola. Hola. Sí, ¿ahora nos escuchas? Sí. Ahora sí. Sunilda, ¿cómo estás? Muy bien. Rodolfo te saluda. Sí, mucho gusto. Encantadísimo. Te estamos llamando de la radio Yacurutu News, una radio online de acá, ubicada acá en la ciudad de Hernandarias. Ah, ya. Sí. Suni, comentanos un poquitito sobre la escena que tuviste, el despliegue que tuviste que hacer para encontrarle a tu mami. Tu mami después de 30 y tanto de años, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo se llama tu mamá, Suni? Es un poco larga la historia. Mi historia de la búsqueda de mi mamá fue muy larga para mí porque ella me había entregado a una familia cuando tenía 3 años. Sí. Y crecí con mi nueva familia, pero yo sabía siempre que no era hija de ella. Sí. Y siempre prometí, juré que iba a encontrarle a mi mamá, o sea, que iba a buscarlo, cielo y tierra lo hice. Lo busqué 22 años. Durante 22 años. Durante 22 años la busqué. Y por fin, ¿y dónde la encontraste? ¿Dónde se efectuó el encuentro, Sunilda? En Luques, en la casa de mi mamá. Ah, Luque. Sí, y yo soy de YouTube. Ya. Ah, sí, con razón que nadie le ubicaba a tu mami, porque como te había... Nadie le ubicaba. Como te había mencionado mensaje mediante, yo averigüé, empecé a indagar por ahí con los amigos, en mi grupo de WhatsApp, con los ex compañeros y demás así, y nadie le ubicaba. Sí, así era. Y es oriunda de Caguazú, ella también. Mi demás familia están en Caguazú. Caguaceña ella es. Sí, caguaceña. Ah, y vos actualmente vivís en YouTube. Sí, hasta ahora sigo en YouTube, desde los 3 años. ¿En serio? ¿En qué lugar vivís en YouTube? En el centro mismo, en barrio Santa Inés. Santa Inés, ubico, sí. Conozco. Qué lindo. Sí. ¿Y dónde le encontraste a tu mami, Sunilda? En Luque, en su casa. En Luque, en su casa. En su casa. ¿Pudiste llegar? Sí, pudimos llegar. ¿Con quién fuiste acompañada? Por mis 3 hijos mayores y el más chiquitito se quedó en casa y mi marido. Ah, te acompañaron los chicos y tu marido. Sí, me acompañaron porque ellos sabían siempre, cada uno sabían, ellos me ayudaban en buscarlo, sabían de la existencia de mi familia.
Suni, pero no pudimos encontrar rápido, eso sí, Sí. nos llevó mucho tiempo. Suni, ¿cuántos años tiene el hijo mayor? 21, 21. ¿Y Caria Ima hoy entonces? sí, Ya. chica, señorita, Ah, señorita. sí. Qué lindo. Silvio, ¿alguna pregunta para Suni? No, realmente yo quiero saber qué sintió al momento de encontrarle a su mamá. ¿Qué sensación tuvo? Porque eso es un sentimiento encontrado, ¿verdad? En el sentido, en el sentido literal de que uno tanto tiempo le buscó, necesitó festejar con su mamá realmente el Día de la Madre y después... Eso mismo. Sí. Yo no era, a pesar de que tengo todo, no era feliz porque no me faltaba mi mamá. Para mí era muy difícil las fiestas festivas, Navidad, Año Nuevo, Claro. Día de la Madre, mi cumpleaños, todo eso odiaba porque me hacía falta mi mamá. Mira un poco. Sí, seguro. Y ahora Sí. ¿cómo es tu trato con ella? ¿Cómo se mensajean? ¿Están ahí al contacto siempre? Sí, y anteayer nomás era nuestro encuentro, ¿verdad? Y a ver, sí, o sea que yo estoy todavía un poco así, todo se me mezcló, me superó mucho a ella también. Sí. Y anoche recibí otra noticia, o sea que estoy re feliz todavía, más feliz. ¿En serio? Estoy por encontrarle a mi papá también. Ah, mira un poco. De Sí, doble también. felicidad entonces. Sí, todos juntos. Anoche se comunicó conmigo un muchacho y era mi hermano y estoy re feliz. Él me dijo que me andaban buscando siempre. Tiene 38 años y es de Caguazú también. Qué bueno, che. Mira, qué contento me pone que se encuentre la familia y principalmente vos, ¿verdad? Que le puedas encontrar a tus padres, que puedas disfrutar, saber que tenés hermanos, que tenés, eso. ¿verdad? Tíos, tengo sí, todo había sido y no sobrinos. lo sabía. Sí, sobrinos. Y también tus hijos, ¿verdad? Que saben que tienen tíos, que están sus abuelos y todo eso. Sí, por el momento es todo raro porque nunca supimos, yo por ejemplo nunca supe tener tío, tener tía, primo, no sabía qué significaban. Mis hijos también no tenían nada. Y ahora de repente tener todo en medio todavía estamos Con un así tratando de tambaleo, entender. con un tambaleo emocional, supongo, de tanta Sí. felicidad. Sí, así es. ¿Qué hubo al encuentro cuando se encontraron? ¿Hubo llanto? ¿Hubo... ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué te dijo la primera palabra que te dijo tu mamá? Nada, se puso a llorar. Ah, se pusieron a llorar. Sí, nos pusimos a llorar las dos y Y el abrazo. es muy fuerte, fue muy fuerte. Yo no, ahora recién me estoy recuperando y Supongo. me emocionó, además fue muy fuerte verle, encontrarle a mi mamá después de, a mis 39 años, mi primer abrazo de mamá, o sea que... Suni, gracias a la colaboración, de hecho, el agradecimiento primeramente a Dios y a la Virgen, supongo. Sí, eso sí, y luego gracias a Dios, ellos me ayudaron, estuvo ahí, siempre me escuchaba mis reclamos, porque yo reclamaba, le decía a Dios que nunca me escuchaba por no haberme hacer encontrar, porque he hecho varias formas, he hecho todo por buscarle. Y Y los, sin pista, sin nada, llegué a ella. los colegas de Telefuturo hicieron sus partes también, ¿verdad? Sí, también. Ejé. Telefuturo y Crónica también, porque yo he publicado en Crónica hace un año, en febrero, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, había hecho mi pedido. Siempre he hecho en todos los canales luego. Ejé. Sí. Sí, porque yo he visto el video que emitieron de Telefuturo los colegas y que envió la doctora Marta. Le enviamos saludos nuevamente, ya le enviamos esta mañana saludos a ella y reiteramos nuestra salutación para la doctora Marta Benítez. Y decime, ¿y los chicos cómo se portaron? La hija, Muy bien. la señorita. Estaban emocionadas. ¿Sí?
No, los hermanos que estoy conociendo es de parte de mi papá, o sea que tendré también ya oportunamente encuentro con ellos, porque anoche nos comunicamos recién. Mi mamá tiene solo una hija, aparte, una hija de 27 años. O sea, tenés una hermana. Una hermana de madre. Peor, estaba sorprendida porque ella nunca supo de mi existencia. ¿En serio? ¿Y Sí. tu mamá no le comentaba? No, nunca le comentó. Ella no sabía, ella está muy sorprendida, no sé. Seguramente por una cuestión de prudencia, no sé. Y no sé. La verdad que... No sé qué habrá pasado. Sí, La verdad sí, que sí. todavía no tengo una conversación así muy profunda con mi mamá porque todo fue emocionante, así. No hay tiempo de entrar todavía en detalle. ¿Qué horas se encontraron? A las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana. Sí. Y después en la casa llegaron, Nosotros llegamos a la casa de ella. aplaudieron y salió la señora. Sí, así fue. Es por anducho de mapas a él. Le preguntaste quién era ella. Sí, exactamente. Y te dijo fulanita. Sí, y yo le dije, soy Julana, me presenté, soy Sunilda Lorena, tu hija, le dije. La que abandonaste hace tan bueno. Fui un poco cruel, un poco dura, pero era el momento, o sea que en ese momento me salió todo eso. El corazón te dictó lo que tenías que decir y la dijiste. Así de Sí, lo fácil. dije todo de una. Después me arrepentí, pero ya lo hice. Sí, pero Pues yo siempre decía, el día que le encuentre a mi mamá le voy a decir toda la falta, el sufrimiento que pasé sin ella y así. Ujú. ¿Y tuviste la oportunidad? Sí. Qué lindo, qué maravilla. Yo estoy muy feliz contigo. Te había dicho esos mensajes mediante. Acá el compañero también cuando le comenté me dijo, vamos a llamarle. Sí, vamos a llamarle. Así que simplemente queríamos compartir contigo tu felicidad, Suni. Sí, y eso también yo hice a través del canal, lo hice público para que otras chicas, otras personas o cualquiera esté en mi situación y necesita encontrarlo, su familia, para que se animen en buscarlo, que es muy importante. O sea que para mí lo fue así. Suni, me comentaste vos que hay una persona, una señora, que contactó contigo en estos días, que cuenta con una situación similar. Sí, es un muchacho, un señor, Un buscando muchacho, a su sí. hermana. Buscándole a su hermana. Y que es de Ciudad del Este. Sus dos hermanas, dice que su mamá antes había dado en adopción en la ciudad de Fulgencio Yegros, pero esa señora volvió a dar la criatura, o sea, ¿cómo se dice? Oye, me la mitad. Se entiende. Sí, 3 años también tenía cuando eso, y se llamaba cuando eso, Hermelinda Carvalho, y él no sabe si le cambiaron de nombre a su hermana o si con el mismo nombre. Mismo nombre. Pero Fulgencio Sí. Yegro, la ciudad contigua a YouTube. Sí, en ese mismo. Pero el señor está viviendo actualmente en Ciudad del Este, el hermano que le está buscando. ¿Y manejas el nombre del caballero este? Tengo el nombre y el número, pero en este momento, o sea, que tengo que pasarte después. Sí. Mira, lo que yo voy a pedirte, Suni, porque vos ya experimentaste esta emoción, la alegría de encontrar a un familiar que por muchos tiempos estuvo apartado, en el caso específico tuyo, estuvo apartado de ti por muchísimos tiempos. Y supongo que este caballero también es, su caso es algo así. Entonces, yo te pido a que le des mi número al caballero este, y desde la radio nosotros vamos a estar indagando, averiguando, publicando, todo lo que esté en nuestro alcance lo vamos a hacer, Suni. Sí, yo también eso le dije. Porque es muy gratificante, supongo que sería será muy gratificante encontrarle a un familiar. Sí, extremadamente. Es lo máximo. Para mí sí, porque siempre quise encontrarla.
y ahora lo encontré de más, todo de... O sea, estoy feliz con todo. Qué lindo, Silvio, una historia fantástica. Sí, genial, genial, genial. No, y está, lo que, Sunila, vos llegaste a analizar así un poco por qué la gente en aquellos tiempos daban sus hijos, en algunos casos le dejaban nomás ya en la casa de una señora o de un familiar cercano. ¿Analizaste de manera profunda por qué la gente en ese momento hacía eso? Según yo entendí, mi caso es por necesidad económica y mi mamá estaba pasando un cuadro así también un poco fuerte porque perdió a su mamá, perdió a su papá y estaba deprimida según. Sí. Ya. Sí, y por motivo económico. En su mayoría de los casos se da luego por eso realmente en las zonas así más alejadas de las ciudades, ¿verdad? Sí, siempre sucede eso, siempre suelo escuchar. Sí. Así. No, por eso no ha de ser los únicos casos que, bueno, ya se ha dado luego muchísimos casos en Paraguay de gente que encuentra a sus hermanos, a sus familiares después de mucho tiempo. Y fíjate que estamos en el 2019 y seguimos todavía con ese tipo, ¿verdad? Hay todavía historias similares. Todavía, sí, muchas historias. Pero 2019, disculpe Silvio. Sí. Disculpe. Sí. 2019 marca una historia diferente para vos, Suni. Sí, para mí sí, exactamente. La Navidad y eso va a ser diferente ya ahora, ¿eh? Eso me dicen mis primos, prepara tu casa que te vamos a invadir, me dicen. Y siempre que yo me quejaba y lloraba por pasar Navidad sin mi familia. Ay, ahora, no, pues está yo bien. A veces me encerraba en la pieza y lloraba ahí porque me dolía muchísimo. Seguro. Y eso sería una retribución divina en este caso para vos. Sí, exactamente. Una retribución que Dios te está dando. Feliz por eso. Sí, qué lindo. Un fantástico, hoy día ya podemos decir pasado fantástico, porque hasta hace poquito la música era realmente triste. La música tuya que vos venías bailando durante 30 y tantos años. Sí, durante 39 años. Sí, me decía que sos compañera de mi sobrina. Sí, de la ella es doctora mi Marta. compañera, justamente estamos acá yo salí ahora del aula para poder hablar con ustedes. ¿En serio? Estamos en Casapá, en el curso de metodología. Así que mi saludo afectuoso para ella y mi respeto para los demás condiscípulos. Sí, gracias. Le voy a decir. Y a la profesora y al profesor también por otorgarte la licencia para salir a atendernos. Exactamente, gracias. No queremos en demasía robarte tiempo, que ya lo hicimos un buen poco, así que te agradecemos desde la radio Ñacunutú. Yo te voy a enviar, Silvio, le enviamos después de la edición para que ella pueda escuchar con tranquilidad la entrevista que... Sin problema. Sí, te vamos a enviar. Ay, bueno, qué suerte. Y te comentábamos que inclusive vos podés vernos a través de, ayúdame Silvio, www.nacunuturadio.com. Y endereza Pepe. Sí, en Facebook Live también. Ñacunutú tiene que buscar. Así que... ¿Y por YouTube? Por YouTube también, sí. Ñacunutú News. ¿Escuchaste, Suni? Sí. Sí, estoy escuchando. Agendame, a pesar de que los días sábados tenés actividad en Casapá. Sí, tengo actividad en Casapá. Pero el programa es grabado, así que te vamos a enviar o hacerte en el receso, enviar podés escucharnos y podés enviar tu saludo y te vamos a dedicar una linda música desde acá. Bueno, gracias, buenísimo. Un abrazo. Después ya le estaré comentando el encuentro de mi papá también. Dale, por favor. Sí. Perfecto, bueno, avísame mi hermano nomás. se quedó en hablar con mi papá y después será el encuentro también, si Dios quiere. Magnífico, vamos a ser feliz el resto de nuestra vida. Sí, puta. Suni, agradecido acá con el compañero. Él es el propietario de la radio, el licenciado Silvio Benítez.
muy agradecido estamos contigo. Vos tenés mi número, así que cualquier cosita, avísame, contactá conmigo. Sí, buenísimo. Gracias a ustedes también. Abrazo muy fuerte. Igualmente. Saluda a la Gracias. gente ahí. Hasta luego. Chao, chao. Bien, estábamos ahí con Zunilda, ¿cómo era? Ojeda. Zunilda Ojeda. Ojeda. Muy bien. Desde la ciudad de Cazapá. Cazapá, sí. De la sí, tierra sí. del Bolaño. Del Del famoso Bolaño. Del famoso Bolaño. Ese de los hechizos, ¿verdad? Sí. El de los hechizos. Sí, hechizos. Sí, señor. Y el otro del Itacarú. Itacarú, sí. Bueno. Vamos a irnos a una breve pausa, ¿te parece? Aguantame un ratito, Silvio. Sí, sí, ¿Vos sí. podés aguantarme? Sí, sin Sí, porque problema. tengo acá que quiero ofrecerle a la gente. Ujú. Ensayo de emergencia. Alzo arriba. ¿Se ve, Silvio? Sí, sí, sí. Sí. Ensayo de emergencia de Virgilio Cantero, el filósofo paranaense. Espera un ratito voy a agrandar más. Ahí está. A ver. Ahí está mejor. ¿Sí? Sí, sí, Reitero. sí. Ujú. Ensayos de emergencia de Virgilio Cantero. Él es filósofo paranaense. Sí. Sociedad, disciplina y poder. Ujú. A ver, yo paiteta la... Este libro sería un despertador, Silvio. Sí, sí, sí. Cubre que lento en el mundo social. Sí. Entonces, agarra este material y lee. 30.000 guaraníes. Sí, señor. El segundo material, Silvio. Sí. El poder del amor, El Rodolfo poder. Ortiz Brites. Su nombre ya dice todo. Su nombre ya dice todo. El poder del amor. Sí, señor. Ya la fuerza del amor está ahí, Ujú. impregnado en este Claro. material. Claro, claro. Es muy didáctico, da una enseñanza muy importante. Y finalmente se viene Resonancias, pensamiento latinoamericano. Sí, señor. El poder del amor, 30.000 de éxito. Está al revés tu libro. Al revés, Ahí bebé. está. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Eso es. Ajá. 30.000 de IVA. 30.000. Perfecto. Y este tan solo por 70.000. 70.000. Sí, señor. Sí. Sí, Hubo presentación, representación sería. Sí, o presentación oficial. Sí, se hizo una presentación del libro Resonancia en el 15º Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria. Sí, esta vez. Sí, Hace poco. en la Universidad Nacional Hace del Este. poquito. Sí, sí, sí. Sí. Estuvieron- Había otro proyecto, Silvio, de presentación del poner libro. a la vista de la gente Sí. oficialmente también. Sí, hay otro que oportunamente vamos a avisar porque en realidad está coordinando Joel. Nuestro saludo a Joel. Sí, saludos. Y a Jorge A también. Jorge A Jorge también, sí, también, sí. sí. Jorge que normalmente los sábados tiene algún curso, maestría me parece que está haciendo también. Así que saludo a Jorge. Hey, mi noticia social. Ya está original. Sí. Así que, si ahora ayúdame, Silvio, a colocar una linda música. Vamos a dedicar una linda música. Te cuento que hoy es sábado, mañana es domingo, lunes de egreso a clase, señor. Sí, el lunes empiezan las clases, ¿verdad? Sí. Para Así los que- colegios, para las escuelas y colegios públicos. Nacionales. Públicos. Nacionales, sí. Públicos. Porque la gente del privado, Sí. de los colegios privados, pospusieron su claro. O sea, ellos siguieron sus vacaciones. ellos siguieron el mismo calendario que El ya se había régimen oficial que se había sería. establecido. ajá. Sí. Solo el MEC fue el que adelantó. Adelantó. Ajá. Sufrió un pequeño... Para los colegios públicos. Sí, para los colegios públicos. Ujú. Y subvencionados también. Para mí que sí. Ujú. Para mí que sí. Entonces, ¿por qué fue eso para el concurso, verdad? Hubo concurso esta vez. Sí. Hubo concurso. ¿Vos te presentaste al concurso No, o no? no, Silvio. ¿Qué pico yo iba a presentarme? ¿Por qué, pero? No sé, no, ya dejamos. Ah, vos ya te vas a jubilar ya, Sí, ¿cierto? Ya. Ese patrón. Así que escuchemos la música, Silvio. Sí, espera un ratito. Voy a vender un poquitito. Hoy es tu Vendeme. oportunidad de sentirte mejor bajando de peso sin dejar de comer, dormir bien y poder agacharte y también ponerte la ropa que te gusta. No tiene precio, nada de eso tiene precio. Con el doctor Fabián Franco podés consultar al 0983-603-896. Sin pastillas ni cirugías. Grupos de apoyo y seguimiento garantizan su éxito. No esperes más para sentirte mejor. Doctor Fabián Franco te espera. Silvio, no es zapato cordón, mi aña, pues, Sí, así viene hablando de crayo.
Vamos al espacio musical. Bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la prendió la fortuna de vivir. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Querida Nero metame cochaya mita pura hey. Epal querida ejendo mi coche sufrimiento anda y la llave. Ana mi negrita epe apenero que eres ya amo acostante soy tu querido amante. Ana mi negrita epe apenero que eres ya constante, soy tu querido amante. Ya pensaban de por minuto y por segundo. Oye, ya y te entera el Cuba, quién sabe, poin en el mundo. Sindera y Cuindere, ya sé, Windero, Gasquina, Guina, se ve. Anden en grata, ne aña, se, Huicure, se miron de nema, ey. Sindera y Cuindere, ya sé, Windero, Gasquina, Guina, se ve. Anden en grata, ne aña, se, Huicure, se miron de nema, ey.
como de romero, adiós llevo te fue mí. Cobaco versas ella también allí desde vivo llene muy. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. One, two, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore, Paid the cost to be the boss. donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta,
vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. En su pueblo la prendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el hombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Estamos de regreso, Cultura y algo más, por Ñaconutunios Radio Online, una radio que piensa, una radio diferente, que divierte, que educa. Ande Octavio, Silvio. Sí, claro, claro, sí, claro. Señor. Que educa, que forma opinión. Que entretiene. Que entretiene, claro. Sí, sí señor. Sí, señor. Y que emite buenísima música. Sí, buena música paraguaya. Música, buena música paraguaya. Betty Figueredo estábamos escuchando. Betty Figueredo. Virgen querida. Virgen querida. Sí. Estamos poniendo de todo. Ponemos música instrumental también. Solamente instrumental. Sí. Para que la gente pueda disfrutar de la música. Silvio, había interrumpido de nosotros. No es que interrumpió de nosotros, sino tuvimos que hacer una introducción. Y en realidad la interrumpíamos a Pope. ¿A quién? Nuestro saludo para el ingeniero. Arquitecto. Ingeniero Javier Villarla. Y ahora sí, se constituye en este recinto. El arquitecto. En persona. En el ramo construcción, reina. En el ramo de la construcción. Si hubiera pamoído. Arquitecto Tony Ruiz. Tony Ruiz, sí. Está con nosotros. Tony González Ruiz. González Ruiz, Pio. Algo González. ¿Dónde te va, te sale? ¿Dónde te va, te sale? Antonio, Ángel Antonio González Ruiz. Y hablando de Antonio, en el aniversario de San Antonio, él estuvo con su... Te agradezco ahora una vez más personalmente, arquitecto. Disfrutaron la gente que estuvieron presentes allá. Tereré con Ñacunutún. Sí, Matero claro. de Ñacunutún. Matero de Ñacunutún. Estuvimos en realidad. Sí. Te cola en el lechón, pero ne conquistar, pio. Bebeto. Y ya se va. Qué lindo. No, yo no me pude ir porque vos sabés que yo entendí que era la noche. Yo entendí que era la noche porque yo estaba en radio positiva, ¿verdad? A la mañana. Entonces, como no podía salir al mediodía, ahí entonces me perdí el lechón. Te perdiste. Sí. Me perdí el lechón. Sí. 3 lechones. O abusamos a San Antonio Árabe. Encima tu santo patrono. Y eso yo no sabía. Yo no sabía eso. Pero sospechaba. ¿Por qué se le va a decir Tony? Nunca una pericia de la jera ahí. Pero ahora. Algo más conocido como Tony. Probablemente es como mi papá. Mi papá, por ejemplo, todos le decían Chilo. Chilo. Y en la azucarera vos te ibas y preguntabas por Silvio Benítez y nadie le conocía. Pero vos le decías Chilo Benítez, oye, ¿cuál? Diminutivo. Sí. Y así no en la campaña con la gente muchas veces no sabe el nombre de las personas, sino que usa el apodo nomás. El apodo. Don Calle, dice, ¿verdad? Sí. O sea, se llama Cayetano, ¿verdad? Don Licuje. Así. ¿Pero Licuy cómo es ahí, no? No sé qué.
Y así, pero hay, en no, serio. La Q, La inclusive Q también, la Q, por ejemplo. ¿Y la Q qué? Ladislao. Médico la Q, no sé. No sé, Silvio. Ladislao, ¿sí? Porque yo tenía un vecino, digo, pues ya falleció un señor, la Cujara. Allá en YouTube. De todo ahí. No, Juan de la Cruz, Silvio. Juan de la Cruz. Claro, Juan de la Cruz, señor. Sí, de la Cruz. Famoso la Q. Sí, esos son nombres difíciles de encontrar. De la Cruz. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Pero oye, es la Q. Son nombres muy antiguos eso. Pero Antonio es lindo, muy lindo nombre. Bueno, y doña Antonia Benítez. Doña Antonia, nuestro saludo para ella. Sí, en Ituru ella está en Du y nada. Le entrevistaron la otra vez, Silvio. Sí, no. O sea que la grabación de esa entrevista. De esa entrevista, 140 escuchas de tuvo. 140 o más de 300 me dijiste. No. El otro fue el de más de 300. El de, ¿cómo se llama? El de Freddy. De la chica esta. ¿Verdad qué? Marilina Nunga. Esta de Somos Hernandarias Nunga. La presidente. Evelyn, sí, Evelyn. Evelyn fue más de 300. Saludo para Evelyn. Evelyn Florentín. Evelyn Florentín. Sí, de Somos Hernandarias, sí, tenés razón. Sí. Y después de doña Antonia fue... Hasta hace poco yo estaba viendo, voy a buscar un poco los recortes, porque me estaba diciendo acá, salió ya la estadística, todos los viernes a mí me llega la estadística de todos los recortes, de los audios, rendimiento de tus recortes, dice, vamos, pues, ¿qué dice en esta semana? En esta semana nomás, 68 reproducciones tuvo el de doña Antonia. 68. Sí, espera que, acá voy a mirar bien. Sí. 68, 159 tiene doña Antonia. 159. Sí. 160 de móvil. Sí, y el de Evelyn tiene 192. El de Evelyn. Sí. ¿Verdad? Y el de Fabián tiene 60 escuchas. Sí, pero pedazo reciente. Sí. La semana pasada nomás. Silvio. Opagio laureínos en hacer la guaraní me una jota de ese guaraní. Esta vez mañana. No con ángate cogina con no esta vez. Pues ya tú y cosa vi radio positiva pero en mil BTI oyente. No hiciera la hora del mate de mi programa ya por Alberto Magno, Chipu Osvaldo González. Chipu. Acuerdo ya por la programa la Bohío, ya por las 6 de la mañana ya por una radio positiva 107.1 pues, allá. Sí. La cara ahí Ogenoi Oviedo hoy. Oviedo hoy. Ogenoi GI ore esa va la hora del mate ahora ya otro programa positivamente a las 9 ya por allá. Entonces oye ese es la guaraní, hace años eso es la guaraní. Hace ahí pero va, ya sube. Sí. Jala ese compañero Neri, saludos Neri, ve ahí. Neri a tu oñe, se sube la castellano. Oñe, por a veces, la guaraní. Se añe, va ahí. Añe defender, o sea, allá, pero ega tú, o bebete, pero oñe, se la castellano. Va, es de peaje, ya. Oye, poner la guaraní me oye, en castellano, va a ser ahí la guaraní me oye. Botarse. Ay, ¿qué cosa hay cosa? No, lo que pasa es que el guaraní no es fácil si es que vos no estás acostumbrado. No, realmente. Yo, por ejemplo, no hablo, soy bien sincero. Oye, trabaja en el día a día yo no hablo guaraní. Escucho guaraní, entiendo guaraní, escucho música en guaraní, todo, ¿verdad? Pero no hablo guaraní. Hataico Silvio la ñane con la sí, porque si es castellano añeja, no lo yehuse, güey. Y la misma cosa. Lo que pasa es que el guaraní no mueve mucho la lengua. Es derecho guasunte, sí. Más nasal y gutural, ¿sabes? Sí. Si ayu, ajá, así nomás puede, ¿verdad? Ayu, ajá, ecote, ayapo. Pero la R, por ejemplo, no se usa casi en guaraní, la R. Ay, no paja, vete ahí, ese tío, mi nombre, yo y lo ñe no paja. Ay, no paja.
Silvio. Muy parecido al japonés, dice que. El guaraní. El guaraní. Muy parecido al japonés. ¿Cuál sería el idioma más complicado en el mundo? Yo supongo que debe ser el chino. El chino, porque tiene cada ideograma se llama, ¿verdad? Ideograma, ¿verdad? Se llama, tiene mucho significado, ¿verdad? O sea, el alfabeto chino consta de ideogramas, ¿verdad? Todos esos dibujitos que nosotros vemos es una idea en realidad. A veces yo a mi gente claro, claro, pero es una idea, no es una palabra ni una letra específicamente. A la pinta. Entonces vos podés tener 1000 interpretaciones de una idea. O sea, peteí dibujitos y puedes representar una oración para nosotros. Claro, por ejemplo, puede significar casa, pero al mismo tiempo puede significar templo. ¿Entendés? Puede significar casa. Casa, refugio, templo, ¿verdad? Todo tiene la misma idea. Tenés que identificar el sentido del conforme al contexto. Exactamente. Madre mía. ¿Cómo se llama? El alemán, por ejemplo, es muy parecido al griego porque usa declinaciones. ¿Te acuerdas? Rosa, rose, agrícola, como en latín, ¿verdad? En latín, lupa, lupi. Y usa, ¿cómo se llama? Desinencias y ese tipo de cosas. Sí, ¿verdad? sí. El alemán. El alemán es difícil por eso. Yo voy a hablar inglés lento ahí. Bueno, y del alemán viene el inglés. Del alemán deriva el inglés. El inglés es anglosajón por eso, ¿verdad? Anglo es de Inglaterra y sajón es de Sajonia, que es la zona de Alemania, ¿verdad? Ya, de Alemania. Anglosajón, por eso es anglosajón, ¿verdad? Son idiomas anglosajones, se dice, ¿verdad? Que son el inglés, el alemán, el holandés y eso son todos ya de anglosajones, ¿verdad? Derivan entre sí, ¿verdad? Y después están los latinos, como el español, el portugués, el italiano, el griego, esos son latinos. Pero el italiano, por ejemplo, se entiende muchas cosas. O sea que yo cuando miro y le escucho a un italiano hablar, pillar estas cosas, claro, medio que suena parecido al castellano. Tal cual, sí, así mismo. Y francés también. Y claro, pues son idiomas latinos, pues derivan del latín. Y derivan del latín, el francés, el español, el italiano, el castellano. Sí. El castellano, el castellano de Castilla. Sí. Y entonces el más yetú sería según ustedes el chino. Claro, chino, japonés. Japonés, por ejemplo, debe ser mucho más difícil, no tanto como el chino, pero el chino es mucho más difícil, porque encima tiene variables, ¿verdad? Por ejemplo, el cantonés, ¿cómo se llama este que se estudia luego aparte? Me estoy olvidando. No sé cómo se llama. Me estoy olvidándolo realmente. ¿Y el coreano? Y el coreano entra dentro de esa lengua asiática. Se socio coreano, güey. Mulio Campela era eso. No. Sí, por ahí. Aniaseo es hola. Aniaseo. Ososeo, ¿qué tal? Arangó, Chime, Chimica. No, chino lento, ¿y dónde? Coreano. Pellece de Corea, no. Está pucata, Andrés. En la campaña así cuando alguien tiene esa yetira y ya Corea le dice. Coreco jamás he dicho. No, pero el es morenito. ¿Qué apodo tenía Rodolfo? En la escuela antes eran terribles los milagros. Yo tengo un amigo. Lorito. ¿Lorito? ¿Por qué? Por la nariz. Se tiborire, man. Se tiborire. Yo tengo un amigo que es argentino, es un alto funcionario del gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿En serio? Fue mi compañero de escuela y de colegio, ¿verdad? Y él, por ejemplo, nunca le dijimos Curepa. Pero él es argentino, ¿verdad? Siempre le llamamos por su apellido. Pero siempre está el que no le importa y le baja sí o sí el Curepa.
¿Alguna un apellido hoy? No, ani vea. Ani eres, vea. Un apellido. Un apellido, no, sí, señor. Sí. Silvio, quiero ofrecer algo y mientras prepárame dos músicas, mi gemoya, un guaya y gusto. Sí, vamos a poner. Sí. Resonancia, acá me vamos a ir. Sí. Latinoamericano. Sí, señor. El pensamiento latinoamericano. Resonancia. 70.000 aníes. Vengan. Peares de guapos, cama, pereco, Silvio. Sale bien. Sale bien. De más sale. Sí. Sí. Vendimos muy bien en el 15º Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria. Sí. Vendimos muy bien. Buena muy bien. salida. Sí. Compraron gente de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala. Hoy me olé algo a tipo, será la Paraguay para una cejita vender. Ojalá. Sí, señor. Así no es. Hay cosas en la acabamos y será. Sí. El poder del amor. Tony, ¿vos ya leíste este material? ¿Te gustó, obvio? Silvio ya leyó toda. Qué capoche. Impresionantes. Pero es muy romántico el tipo. Muy atento ya es. Qué bárbaro. ¿Y qué tal el tema del enanito, Tony? O sea, no, y es muy YouTube allá. Sí, señor. Ensayos de emergencia. Virgilio Cantero, filósofo paranaense. Sociedad, disciplina y poder. Un libro que no debe faltar en la gente que quiere entender cómo funciona la sociedad, las relaciones de poder y por sobre todo cómo se le controla a la sociedad a través de un sistema disciplinario. Sí. El sistema disciplinario, por ejemplo, ella le da la sentido de la calle a multa. A pegar a la sociedad, disciplina y poder. Sí. El poder se ejerce a través de la disciplina. Y acá también este material les va a enseñar a la persona que agarra, que toma y ojea y que lee esta ciudad de que el pisar de los políticos, ellos no pisan al azar. Sí. Conforme a una doctrina siempre. Sí. Así siempre un objetivo, Diana. Siempre. Sí, señor. ¿A qué? Vámonos. Ya, vamos. Ya tenemos la música. ¿Tenemos ya? Sí. Escuchemos linda música, ya venimos enseguida. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa.
suerte se se arruinado, va se nace de comer. Haga y conmiva con a topano, sente y cuanda y chupe. Se con en duda, baby, oye, va y cuamo a lo ver. Pensando y cono, perde pata, peón y juga, vive y chupe. Suerte se se arruinado, va se pepe voy a cangui con el canto y va pepe y con jaisa y cosa ver. Se con esa peisica por abajo desea con Isabel. Y canto etende con el ana pepe y con jaisa y cosa ver. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa.
de la tierra en que nació, un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Un romance allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. Estamos nuevamente con Cultura y algo más por allá con Antonio Radio Online. Una radio que piensa, una radio diferente. Que mucho aprendí en esta pausa. En esta pausa con Tony. Sí, no, Tony es una biblioteca andante. De pioma, esa, y pirureío, güey. No, la Iñacaguazú. La Iñacanda tu shaya la cosa oña pues será. Sí, no, he leído. Por Anducea. Cimiento entero de por Anducea. Cimiento, techo, arco. Herea. Techo al vuelo, herea. Bárbaro. Aupello que tuve por Anducea, requinto, cuarta. Segunda. Me quedé impresionado realmente. No. Tony es un conocedor de la cultura general. De religión también. De religión. ¿Qué está? Es que están ahí ahí. Sí, otro país lento ahí, pero pedazos. En la pausa te da. En la pausa. Y hablando de pausa, ya estamos. Yo, pa' Inde, vaina. 7 minutos no vaya a faltar. 7 minutos. 7 ya nomás. Sí, señor. Quiero comentarte, Tony, que estuvimos. Esta vez yo estuve por mi valle. Por YouTube. Espera que voy a enviar un saludo. Espera que un ratito. Acá, antes de que inicie tu. Dice, le estoy escuchando y oyendo desde mi casa en Iturbe, Guairá, dice. ¿Quién va? Dice eso. Doña Antonia López. Doña Antonia. Abrazo fuerte. Doña Antonia Jaejo. Vos sabés que ella, si no está en Asunción, está en Iturbe. Es viajando todo el día. Guapa. Sí, súper guapa. Sí, una heroína. Guapa. Una heroína. Sí. Contame un poco. Antes de continuar con lo que le vas a preguntar a Tony. Saluda a William Monzón también. William Monzón, que me acaba de escribir acá en el WhatsApp y me dice justamente que estaba escuchando un poco entrecortado, pero en realidad parece que es su internet. Porque nosotros estamos transmitiendo sin ningún problema en audio, ¿verdad? Sí, sin ningún sí, problema en sí, audio. sí. Hace más de casi 5 horas ya. 4 horas 54 minutos sin parar. Saludos al amigo Gracias al servicio de Camarón Hosting también. Camarón Hosting. Sí. Gracias Acá me escribe también, ¿sabes quién me escribe? El diputado Jorge Brites. Saludos a él también. Hoy está Jorgito. El doctor Jorge Brites, diputado nacional. Sí. Sí, así que saludo para él. Sí. Acá le estoy escribiendo justamente. Enviarle saludos. Saludos y le esperamos, le voy a poner. Enviarle una foto luego, Silvio. Sí, acá le voy a enviar ya una foto de que le estamos enviando saludos. Acá, espera que me llamo Jerez, ¿te acuerdas? Ahí está. Bueno, a ver un poco quién más saludamos. Déjame que acá voy a... Momento de saludos, Silvio. Sí. Saludos generales, ¿no? Porque...
Acá me dice Jorge Brites, ¿cuándo vamos a encontrarnos? Cuando quiera le voy a ponerlo así. Él es ¿cómo se llama? El diputado Brites. Vino acá, hizo su campaña política acá en la radio. Le fue muy bien, por cierto, y estamos contentos nosotros de que él haya llegado a la diputación. Así que... Silvio, él los fines de semana, ¿por dónde? Sí, por acá, siempre está por acá. Y vamos a invitarle para el próximo sábado. Vamos a tenerle acá. Sí. Saludo también, quiero enviar saludos acá a la comisión del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernandarias. ¿No, secretario? A K3. No, secretario. Sí, me toca en suerte estar con la nueva comisión. Vamos a... Yo soy uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de Hernandarias, el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernandarias. Éxito, Silvio. Sí. Ojalá nos vaya todo bien. Una asamblea que se realizó el domingo pasado, ¿verdad? Muy buena asamblea, buena participación de los voluntarios y personas allegadas al Cuerpo de Bomberos, por cierto. Y después de, no sé cuánto, 20 años por ahí, me reintegro otra vez a la comisión. Pues ya formaba parte al inicio, cuando se fundó el Cuerpo de Bomberos. Sí. Fue el primer Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Hernandarias, bajo la administración del licenciado creo que era, Arsenio Mallorquín, o doctor era Arsenio Mallorquín, no recuerdo bien. El intendente Arsenio Mallorquín, en aquella época. Y en el 94 creo que fue, 94-95. Y... me pone contento porque realmente el Cuerpo de Bomberos de Hernandarias es K3, ¿verdad? Así pues se le conoce, ¿verdad? K3. Ellos pues tienen nombre, unos códigos que utilizan. Y bueno, el Cuerpo de Bomberos azules, ¿verdad? K3 realmente están creciendo. Gente muy joven tomó ahora la administración, la comisión directiva. Y también gente muy experimentada como el profesor Elvio Fernández, el señor Ángel Lugo y otros más, ¿sí? El presidente es Aníbal Adorno, ¿verdad? Actualmente. Y lógicamente todos los miembros, el vicepresidente es Daniel Portillo, quien les habla, Silvio Benítez, es el secretario general, ¿sí? De K3. Y el tesorero es Rodrigo Venegas. Y el síndico es el señor Ángel Lugo. Importante compromiso, Silvio. Sí, importante. No, realmente no hay que... debemos reconocer que todos aquellos que se involucran en cuestiones sociales es muy interesante compartir, ¿verdad? A ver un poco, acá vamos a ver un poco si podemos contactar con Brites, ¿te parece? Dale. Parece? Ahora mismo, entramos al aire, un ratito. Perfecto. Bueno, voy a... Perfecto, mientras yo voy a estar saludando a la gente de la Policía Nacional. Policía Escuela Hernandarias, ciudadanos Escuela o cuidada, por la seguridad, que se encargan de la seguridad de esta parte de la ciudad, del departamento, digo. Y bueno, a la gente a los agentes, digo bien, municipal. También nuestro saludo a la gente de automotor, policía automotor. Y bueno, de este modo estamos aguardando un contacto telefónico con una persona. Así que sí, por lo menos un ratito sí vemos si es que podemos entrar al aire con... Entra. Sí, ahí está con nosotros el diputado Jorge Brites. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Buen día, Salvatore. Un saludo a la amable audiencia de Radio Naconosur News de nuestra querida Hernandarias. ¿Cómo estamos, che? Un año de gestión intensa ya que estás cumpliendo en este mes, ¿eh? Así es, Salvatore. Pasa el tiempo
estamos de a poco afianzándonos, agarrando la confianza en esta tarea legislativo, gracias a la confianza de la gente, aquí especialmente en el Alto Paraná. Elaboré un pequeño resumen audiovisual donde se muestran los datos de nuestro trabajo, de nuestras tareas que venimos haciendo en las diferentes comisiones, los proyectos que venimos presentando a las personas que recibimos de manera directa e indirecta, Salvatore. Ya. ¿Cuáles son los aspectos más resaltantes de un año de tu gestión, Jorge? Y mi primera promesa de campaña política, vamos a decirlo, Salvatore, estuve trabajando arduamente haciendo lobby con los colegas diputados, especialmente de la multibancada independiente, vamos a decirle así, que tomen realmente la seriedad del caso, que era el tema de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, y con la posterior destitución, ¿verdad? O sea, eso fue un trabajo de más de 6 meses, donde yo me enfoqué netamente en eso, que me llevó hasta diciembre. Entonces, yo no venía presentando otro, iba trabajando porque íbamos combinando, había tema de manifestaciones, tema de denuncia, mostrarle los documentos a los colegas diputados, reunirnos con ellos, pues ver el tema de la intervención, después ver el tema de los votos de la institución, pero ahora ya estoy más, vamos a decirle así, libre para moverme, vamos a decirle, por el departamento. El otro día estuvimos ya recorriendo la parte sur de nuestro departamento y bueno, ahora quiero visitar un poco ya los distintos municipios, llevando ideas, proyectos que tengo en mente, Salvatore. Ya, qué bueno. Es un compromiso tan grande para una persona tan joven como vos, Jorge, ¿eh? Sí, eso me doy cuenta y trato de también no cargarme mucho, en el sentido de que no hacer falsas promesas, sino trabajar realmente con las cosas básicas y pequeños altos, Salvatore, que a la larga van a tener su impacto. Yo creo que eso es muy importante. Claro, claro. No, realmente, un trabajo loable, un gesto digno de destacar realmente el que vos estás haciendo, de acompañar siempre, y más todavía ahora la gestión que está haciendo el intendente de Ciudad del Este, ¿verdad? Una persona joven también, ¿verdad? Como Miguel Prieto. Viajamos en Curitiba, nos reunimos con el intendente de esa ciudad, también con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos tienen un lindo trabajo con el tema del reciclaje. Ellos cambian, la gente junta su reciclado de plástico, de metal orgánico, y viene un camión de parte de la municipalidad y le cambian por alimentos. Entonces la gente junta su latita, junta los plásticos y la municipalidad hace de gestión con los productores locales de hortalizas, de verduras, legumbres. Entonces se les cambia, o sea, solamente hace un nexo. Entonces es un lindo proyecto que ellos están trabajando. La municipalidad de Curitiba paga 0 real o 0 guaraní, vamos a decir, el dinero por el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué, Salvatore? Porque ellos tienen paneles solares. Claro. Por el ahorro que se puede hacer. Sí, nosotros claro. tenemos que ir pensando justamente, Salvatore, el tema de Itaipú, ¿verdad? Nosotros vivimos en el departamento donde genera energía a todo el Paraguay. El combustible, si compras en Asunción, es un precio. Venía en Oviedo ya otro precio. En Caguazú otro precio más caro, y en Ciudad del Este tenemos el precio más caro. Y nosotros desde Itaipú, desde la zona del Alto Paraná, le damos energía a todo el Paraguay y es un único precio. Sí, sí, sí. Y esa riqueza se va a todos lados y no se queda acá. Claro. Nosotros tenemos que, ¿qué pasó con el tema del Museo del Agua que yo escuché que se iba a hacer? Tenemos que empezar a trabajar en proyectos de gran impacto de inversión que va a generar, vamos a decirle, un atractivo turístico a nuestra región, Salvatore. Si no, estamos perdidos. Acá hay que apuntar seriamente el tema de la inversión turística, atraerle a los turistas creando atractivos. Es lo que está pasando en Foz de Iguazú. Ellos tienen Museo de la Cera. Tienen ahora visto un tema acuático que ellos tienen, parque acuático temático, y muchísimas otras cosas. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás en el tiempo, Salvatore. Claro. Y tenemos que empezar a actuar ya ahora, porque hay ya un dato estadístico de que Paraguay en años, de aquí a 20 años, ya va a consumir la energía que produce Itaipú. Entonces ya no vamos a tener más ese dinero que ahora nos están dando Itaipú.
Claro, claro. No, recordemos que son 2.000 millones de dólares lo que actualmente se paga por la deuda y en el 2023 eso ya se va a dejar de pagar. O sea, el Paraguay va a recibir la mitad de 2.000 millones de dólares ya en compensación, ¿verdad? ¿Y eso para qué, Salvatore? Para nosotros agarrar y repartir por todos lados y nosotros Alto Paraná no tenemos planta de tratamiento de aguas residuales. Tal cual. Para otras cosas que nos faltan. Sí, sí, señor, sí, señor. No, hay que presentar ahora los proyectos para que en el 2023 tengamos esa... Estoy fuertemente diciendo que nosotros tenemos que tener una costanera acá en el parte de Ciudad del Este, por ejemplo, bordeando el río Paraná. No puede ser que nosotros, en ese sentido, yo veo la gestión que se está haciendo en Enandaria, al menos tienen ya el contacto con su río, con esta costanera. Ciudad del Este no tiene, o sea, nosotros bordeamos el río Paraná y no tenemos contacto con nuestro río, no podemos sentir la brisa, el viento, el paisaje. Claro. Entonces, esas cosas tenemos que hacer sí o sí. Sí o sí, sí, sí. Y bueno, diputado Jorge Brite, agradecerte este contacto, vamos a divulgar tus trabajos y lógicamente la radio está abierta para todo lo que vos quieras difundir. Vos sabes bien que esta es tu casa, conoces muy bien porque en la época de campaña viniste acá y estuviste con nosotros, así que te esperamos siempre. Quiero irme si me avisa un poco anticipadamente. Entonces yo me gustaría estar compartiendo con la gente. Perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Sí, el compañero Rodolfo te quiere hacer una consulta. Sí. Doctor Brites, Matecobio. Bien, Rodolfo. Excelente. Sí. Me pongo de pie y aplaudo tus proyectos, hermano. Gracias, compañero. Y no sé si voy a ser más abusivo, atrevido que el compañero, sí, pero quiero comprometerte ya para el próximo sábado, si es que vas a estar por acá. Yo creo que el próximo sábado voy a estar por acá. Vamos, te voy a estar confirmando por WhatsApp a Salvatore, yo tengo su número de teléfono y ya te confirmo, sí, para no mentirte, miro mi agenda y entonces ya confirmamos. De 10 a 12, diputado. Buenísimo, buenísimo. Hoy me va. Dale. Te agradezco, Rodolfo. Abrazo fuerte y éxito. Saludos a la amable audiencia de Radio Ñacurutu News, Juventud Alto Paranaense. Nosotros tenemos que luchar por nuestro Alto Paraná. Si nosotros no luchamos, nosotros los jóvenes, nadie nos lo va a hacer. Así que muchísimas gracias y ojalá Dios mediante podamos encontrarnos la otra semana. Chao, chao. Fuerza, chao. Chao, chao. Bien, estaba con nosotros el diputado Jorge Brites, sí, que amigo de la casa, sí, ¿verdad? Sí, amigo de la casa, y como nosotros solemos siempre decir, nuestros amigos no necesitan luego invitación. No. O un tema, ¿verdad, Tony? Tony también así, ¿verdad? O un tema, Daipori, vea, ese el protocolo. Daipori, chiqui castellano, vea la oíno que tú eres ese, compañero. Sí, señor. Bueno, son las 12:03 minutos. Ya jamás. Sí. Ya jamás. Porque, sí. Buen programa hicimos hoy, ¿eh? Lindo programa. Con la experiencia de Sunilda Ojeda. La experiencia de Sunilda Ojeda. Que le reencontró a su madre después de 36 años. Sí. Y vamos a esperar también esa confirmación de cuando se encuentra con su papá. Después de casi la misma cantidad de años. Me va a comentar ella. Muy bien. Vamos a estar llamándole otra vez. Sí, señor. Agradecemos a toda la gente que estuvieron en sintonía con nosotros. Sí, pero ahora es momento de retirarnos. Sí, señor. Sí. Al doctor Fabián Franco también un saludo. Un saludo para él. Sí. Así que agradecemos también poco tipo será. Así que feliz por compartir un sábado más. Sí, señor. Gracias por la piedra del Itacarú. Ese me va a dar mucha suerte. Sí, yo sé. Sí. Oye, mira, ya nos llamó el diputado Brite, ya hablamos con Sunilda, ya vino Tony. ¿Qué más queremos? Atrae las mejores personas del mundo. Es la hipoteca. Sí, claro que sí. Sí, señor. Y bueno, será hasta el próximo sábado. Sí, señor, nos reencontramos.